Hola Alex, hola Angelito, ¿cómo estáis? Hola, Hola Victoria, hola Angelito. buenos días acá en México. Hola, Alex. Buenos días Angelito, buenas noches ya Victoria y en España. Aquí uniendo Barcelona, Monterrey, Tijuana. Gracias a la tecnología. ¿Cómo están? Muy bien, Pues, los saludo, mucho gusto, Victoria. Agradezco además que me tengas aquí, me dejes que tu público me conozca y conocerlos yo también y saludarlos desde la frontera más visitada del mundo. Incluso está catalogada mi ciudad, que es Tijuana, que es frontera con Estados Unidos, con San Diego, San Isidro, Chulavista. Y pues no solo es la frontera más visitada de mi país, México, sino pues del mundo. Así es que muy contento de saludarlos desde acá. yo quiero agradeceros a los dos. Alex ya ha venido otras veces y Angelito es la primera vez, pero hay que decir que Alex es el puente entre los dos. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí. Y vamos a hablar, como siempre, lo que salga salió. Em, yo esta semana he estado pensando mucho en el diálogo interno y es algo que he comentado también en el vídeo que se verá para nosotros mañana, para el público se habrá visto el martes. Para mí es fundamental el diálogo interno, sobre todo en los ratos que no estamos haciendo nada, entre comillas, que estamos paseando, que no tenemos los auriculares puestos, que estamos solos, completamente solos. No sé qué pensáis de eso. Bueno, Angelito. yo por ejemplo les quiero contar que vivo solo desde hace muchos años. Eh, Solo por mi cuenta, pues me aparté de mi familia desde los 20 años y bueno, en ocasiones he tenido pareja y ahorita pues estoy soltero y solo con mis dos gatitos, ¿no? Que amo a los animales y en especial a los gatos. Y yo he atravesado como una montaña rusa, así podría catalogar un poquito y describir mi vida de subes y bajas, ¿no? Y de emociones y de todo, porque además desde hace algunos años sufro de ansiedad y depresión. Entonces el diálogo interno ha sido para mí a veces mi peor enemigo y también mi amigo, Victoria. Y he tratado, con ayuda obviamente profesional, que se los recomiendo a todos. Aquí, afortunadamente, yo tengo la opción de tenerla gratuita, una vez al mes, a una psicóloga. He tratado de que esos diálogos internos sean productivos y sean para lograr y conseguir la paz, que es lo más importante y es lo que siempre buscamos una persona, como en mi caso, con ansiedad, ¿no? Entonces, ha sido difícil, sí, lo he logrado a veces, estoy en la lucha todavía, pero estoy aprendiendo que eh, hace 20 años o 15 años me preocupaba tanto por algo, chicos, que ni siquiera pasó. Entonces, digo yo, a veces ese diálogo que tengo conmigo es, hey, calma, acuérdate que hace 10 años estabas preocupadísimo por esto y diciendo que ya era el fin del mundo para ti, que ya te iba a cargar el payaso, como decimos acá en México. Ya han pasado 10 años y aquí sigues en la lucha. Entonces, eso me ha servido bastante para calmar un poquito ese remolino que tengo en mi cabeza, porque la ansiedad es a veces, muchas veces nuestro peor enemigo, y es precisamente, me decía un día la doctora, es el pensar demasiado. Cuando piensas demasiado y sobre todo en el futuro, ya se convierte en ansiedad. Alex, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, coincido totalmente con Angelito. Para mí, en mi sentir es eso, que la ansiedad es el sobrepensamiento del futuro y la depresión es, digo, con otras cosas más, pero la depresión es, mucho viene del sobreanálisis del pasado, de hechos pasados, particularmente relaciones interpersonales, ¿no? Yo tengo una persona muy cercana a mí, no voy a aclarar quién, pero que ha sufrido depresión casi toda su vida, bueno, adulta, y platicando mucho viene del sobreanálisis de las relaciones y de la ecuación que nunca va a balancearse, o sea, que nunca queremos, es natural, somos humanos, ¿no? Quiero hablar que eso es naturalísimo, el que tú das y esperas, es eso, esa Sí. parte le intentamos quitar, el esperar, pero es normal, no es, es totalmente natural que si tú le das mucho a alguien y esa persona ni las gracias, pues lo notas, ¿no? O sea, como que sí. Y de alguna manera siento que el diálogo interno a veces,
como bien dice Angelito, sí puede ser nuestro amigo, puede ser conciliador, así, pero también muchas veces son muy duros. ¿Te acuerdas? Lo platicábamos, Victoria, que somos muy Ujú. duros con nosotros mismos en ocasiones. Es cuando el diálogo interno es, no, es que tú, esto, lo otro. O a veces el diálogo interno siento que en vez de ser conciliador, es separador. Que, por ejemplo, te dice, mira, ¿notaste? Esta persona es tu cumpleaños y no te habló, o ese tipo de situaciones, ¿no? Que, que de alguna manera eso le llamo el sobreanálisis, ¿no? Eh, es bien difícil, pero si uno trabaja, es un trabajo diario, en no tomarse a pecho ese tipo de cosas. El que si una persona no te habla, bueno, no te habló, tal vez no te quiso hablar, tal vez no te pudo hablar, tal vez tuvo un pésimo día, aunque haya sido tu cumpleaños, tal vez se le olvidó, tal vez. Entonces, de alguna manera, que eso inclusive te llevara a decir, y su cumpleaños es 3 meses después, y tú sí le hablas, o inclusive un esfuerzo consciente, decir, no, yo no voy a hacer como él fue, yo sí lo voy a poner en mi calendario, sí me voy a tomar 5 minutos en hablarle, mandarle un mensajito, porque de alguna manera, insisto, intentamos balancear y a veces en el negativo, el decir, este me hace esto, o este no me procura, yo no tampoco voy a hacer nada por él, porque de alguna manera, y tal vez esa persona se te presenta en tu camino, y he estado hablando mucho de esto recientemente en mis cápsulas y todo, que siento que hay que estar fuertes para cuando se te presenta en tu camino alguien y que ahí la ayuda, si la puedes dar, pues sea natural, sin expectativas, que sea algo que salga del corazón, porque esa es la mejor ayuda, es la más limpia. Yo creo que hasta le haces un bien a la persona. Cuando a alguien lo ayudas enojado, cuando a alguien lo ayudas así como, o inclusive porque, es que me ayudó a mí, entonces ahora me toca a mí, pero lo haces así como chinas, ¿por qué es esto? Pues sí, pues, ¿para dónde me hago, verdad? Si me ayudó a mí hace tiempo, pues ahora yo tengo que ayudarlo. Eh, Creo que esa ayuda de corazón es la más limpia y pura, y me acuerdo mucho, y he platicado este caso varias veces, Angelito, del caso cuando tú saliste del gimnasio y que estaba una persona en la basura, creo, tengo entendido, o estaba intentando tomar agua de un bote tomado de la basura y que le diste lo poquito que traías, que no importa la cantidad, pero fue algo, fue un evento del corazón, que esta persona, recuerdas que tú lo platicas, que te lo agradeció tan Casi a punto puramente de las y lágrimas, casi a punto de las sí, lágrimas. porque se Solo dan eran 50 cuenta. pesos mexicanos, no era prácticamente nada, Victoria, pero creo que le alcanzaba para comprarse una botella de agua. Y yo, pues, generalmente cuando iba al gimnasio no llevaba mi cartera, o sea, no llevaba nada, ¿no? Pero ahí en la mochila traía 50 pesos mexicanos y pues me dio tanta pena verlo escarbando en el tambo, ¿no? Porque hacía mucho calor además. Y se los di y él se le iluminó la cara al señor y me dijo, muchas gracias, pero lo dijo con un sentimiento que le contaba a Alex que a mí también se me llenaron los ojos de lágrimas y seguí caminando, ni le contesté nada porque dije, me voy a poner a llorar aquí con él. Pero fue muy bonita la reacción de él y ahí entendí que sí puedes cambiar el día de una persona, aunque sea con un detalle tan mínimo, ¿no? Ujú. Como ese. Sí, y bien rápido les platico otra historia. De Evangelito lo conoce un poco a través de lo que le he platicado, pero tengo un amigo allá en Londres que salía mucho conmigo en mi canal en inglés, Tony, que una ocasión él iba en Londres, iba para su departamento y estaba una persona ahí como que en la oscuridad ahí, y dice que algo le llamó a decirle, se te ofrece algo. Y dijo, lo único que se me ofrece es si me puedes escuchar unos minutos. Y entonces ahí se puso Tony a platicar con él. Esta persona estaba muy triste, que llevaba muchos años en la calle, ya quería ver su familia, ya ni se acordaba bien de ellos, no sabía ni cómo buscarlos. Y al final lo escuchó, y le dice un agradecimiento y dice, es que la gente no me quiere ni voltear a ver. Y tú vienes y soy un desconocido. Y de alguna manera 15 minutos, lo que haya sido, 20 minutos me escuchas, ni le tuvo que decir nada, porque no se trata a veces de eso, sino a veces se trata solo de escuchar. Y es donde siento que lo que dice Angelito es cierto. Digo, Angelito, tú sabes que tienes mucha gente en tu vida, aunque vivas solo, ¿verdad? Digo, ya sabes que tú tienes tu equipo de soporte, como quiera. Pero hay veces que en serio hay gente que sí no tiene absolutamente nada. Y a veces se lo buscan, hay que decirle las cosas como son. Hay gente que no quiere tener amigos, que no procura las amistades. Las amistades son como una plantita, no le quiero decir como una mascota, pero como una plantita. Si tú a una plantita no le das tantito cariño, si no la pones al sol tantito, si no le das su agua, si no, la plantita se va a secar. Y entonces no puedes pretender que la plantita te dé, que te oxigene tu ambiente, que te dé, porque te da, y tú solamente recibir y no dar nada a cambio. Entonces las amistades, de manera natural, es dar, así es dar. Si recibes, perfecto, pero hay que estar fuerte para tú dar. Pero también una amistad, que sí las hay, que es exclusivamente tú das, y realmente cero se regresa,
pues eventualmente se seca la amistad. Es más, hasta curiosamente, la persona que tú le estás dando y no te da nada, y lo hemos platicado, lo he platicado con gente en privado, que es increíble, luego llega un punto en que te dice, es que yo hago todo por ti. No sé si te ha Uh, pasado, Victoria, y tú la sí, verdad no haces nada por mí, porque te ven el primer error que cometiste o los errores que como humanos cometemos, ¿no? Los errores como humanos cometemos, o si le te tardaste un día en contestarles un mensaje y los tuviste con las palomitas de WhatsApp o lo que sea, y no me contestaste y no sé qué, y hacen un drama donde no hay un drama, y realmente te das cuenta que ellos sobrevaloran su amistad para ti y que tú muy posiblemente ni existe, o sea, es como una construcción de su ego en que no, es que yo soy un amigazazazazo, o sea, yo me merezco que tú te desvivas por mí. Entonces, el diálogo interno, siento, al menos lo que me ha funcionado a mí. Una, no dejarlo que se vaya mucho en el futuro y en el pasado, que se le conoce como vivir el momento presente. Yo lo digo, yo tengo este día, yo hoy lunes es mi día. Este lunes 29 de septiembre es mi día. Entonces, algo que pasó el 28 27 está muy padre, pero no voy a dejar que me esté. Y si viene algo que, por ejemplo, el día eh, 30 de septiembre, 1 de octubre, etcétera, lo dejo me preparo, sí, porque tampoco se trata de llegar sin prepararse, pero no dejo que ese diálogo interno me agote o me agobie o me dé ansiedad, como platicaba Angelito, ¿no? O sea, claro que sufro de ansiedad, o sea, es un estado natural del humano, o sea, yo hablo de no dejar que sea la ansiedad que te está dominando, en que realmente ni siquiera ya, y que de alguna manera cuando ya no se controla llegan los ataques de pánico o llega la medicación, porque ya estás a esos niveles. Pero tener cierta ansiedad, sí. Digo, no les puedo dar muchos detalles, o se los doy fuera de cámara, pero ahorita traigo una situación relacionada al choque que les platiqué, que salió el sábado y le digo a mi esposa, no la quiero resolver hoy, el lunes empezaré. ¿Por qué? Porque potencialmente tiene impacto. ¿Y qué voy a hacer en sábado y en domingo más que estar agobiado y ansioso y con ansiedad de este tema? Mejor disfruté mi fin de semana, porque sí lo disfruté, y hoy lunes ya me voy a abocar a esta situación que surgió el día sábado apenas, relacionada al accidente que tuve. Entonces, son de las cosas, y que insisto, ni siquiera sé el impacto todavía, o sea, falta ver si realmente es una situación o si realmente estoy exagerando, ¿no? Pero muchas veces creo que el diálogo interno, como dice Angelito, puede ser tu amigo cuando es conciliador, cuando te presenta un punto de vista objetivo, pero cuando es bien subjetivo, bien exagerado, y no, esto ya, esto, sí creo que es sano ponerle un alto y decir la verdad. ¿Puedo hacer algo? No. ¿Lo puedo cambiar? No. Entonces, cuál es la ansiedad? Porque a veces sí estamos muy ansiosos por dominar o cambiar cosas que por más que queremos están fuera de nuestro control. Digo, y un ejemplo, Victoria, pues tú ahorita estabas con toda la situación tuya de la escuela y todo, era similar, o sea, está fuera de tu control. sí, sí, lo Y, apunté, y, lo y, apunté. y tú has ido viviéndolo día tras día tras día, dejando que un poquito la situación se vaya desenvolviendo, porque a veces la queremos que se desenvuelva ya. Yo el sábado, si hubiera podido, hubiera querido resolver esa situación. Me di cuenta que lo único que iba a lograr era agobiarme, entonces dije, la dejo por la paz y el lunes la retomo, ya entre semana, ya días de ir a la oficina y todo, y disfruté el sábado y domingo con mi familia, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí el jueves tuve un día yo peculiar. Me pasó de todo un poquito. Entonces, y recuerdo perfectamente, me senté en un banco, le mandé un mensaje a una amiga y le dije, hoy no puedo más. Literalmente, hoy no puedo más. Fui al médico porque tenía que ir, volví a casa, me duché, me lavé el pelo, no hice nada más. Dije, hoy no puedo resolver todas las cosas que me están pasando. He hecho todo lo que podía, no puedo hacer más. Mañana vemos. Porque si no puedes hacer más, ¿tienes derecho de quejarte? Sí, yo lo he explicado un montón de veces. Yo siempre digo que en el momento que te está pasando algo, tienes derecho a decir, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Pero si no puedes hacer nada más, ¿qué vas a hacer? Nada más. Creo yo que también por eso es tan importante para tanta gente la religión, Mm, porque yo he escuchado tantas personas, incluso a mi mami decía,
¿sabes qué, Dios mío? Pongo en tus pies, en tus manos, todos mis problemas. Resuélvelos. Y es tan padre realmente, pero sentirlo, ¿no? No solo decirlo de los dientes para afuera, sentirlo. De verdad decir, no puedo con esta carga que traigo en los hombros y la pongo a ti, en lo que ustedes crean, en la fuerza que ustedes crean, ¿no? Una fuerza superior, obviamente. Y tú verás cómo lo resuelves, porque yo no puedo. Humanamente ya hice todo lo que podía y no puedo. Y es muy sanador y es muy liberador hacerlo. Y la organización también, lo que ha dicho Alex, de ¿qué puedes hacer un sábado? Puedes llamar al seguro, puedes hacer esto, No, un sábado nadie te va a atender, no puedes hacer nada. ¿Para qué te vas a preocupar un sábado si hasta que el lunes no empieces a mover cosas no vas a saber qué es lo que está pasando? Y a veces ni siquiera el mismo lunes, como dice Alex, lo puedes saber todo. Pues no puedes hacer nada, disfruta el sábado, disfruta el domingo, el lunes veremos. Y también pienso que es fundamental la red de apoyo, que es otra de las cosas que yo he hablado estos días mucho. Si no tienes una red de apoyo que por lo menos te escuche, como habéis hablado del caso de Tony, por ejemplo, de que simplemente lo escuchó al Señor y que eso le cambió, la escucha es tan importante, el sentirte escuchado. A mí me cambió la vida cuando yo empecé la terapia y vi que alguien me escuchaba atentamente, sin juzgar, sin hablar, simplemente escuchar. Porque a veces pensamos que estamos hablando con alguien y nos está escuchando. No nos está escuchando. Simplemente está oyendo palabras para dar una respuesta rápida y salir del paso. O decir, ya, 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 cálmate. Eso no es una solución para alguien que tiene un problema. ¿Sabéis? Entonces, pienso que las amistades, como dices, Alex, son fundamentales en regar las amistades, el pensar que no solo van a estar ahí para apoyarte a ti, sino que tienes que apoyarles. Y a mí en toda esta vorágine que me ha pasado, Alex lo sabe, bueno, todo el mundo lo sabe porque lo conté en el canal, ha habido una persona que me extrañó mucho que no me apoyara y que me dijera como frases muy ambiguas. Todo tiene un porqué, frases de estas que sabemos de la sanación, ¿no? Y luego hablé con esa persona y es que a él le estaba pasando algo. Entonces, antes de juzgar a la otra persona, pensar que a ellos también le pueden estar pasando algo. Simplemente, Victoria, tienen miedo. Y esto yo lo aprendí También. con la partida de mi mami, que la perdí hace 9 años. Algunos amigos me sentí decepcionado les estoy hablando de amigos de 10, 14 años atrás. No era gente nueva, era gente que llevaba muchos años en mi vida. Y varios de ellos ni siquiera me dieron el pésame, ni siquiera me hablaron para decirme, Ángel, ¿cómo estás? Te apoyo, aquí estoy contigo en este proceso tan difícil que estás pasando. Y lo platiqué con mi psicóloga y ella me dijo, no los culpes, Ángel, no te sientas, no tengas coraje con ellos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados muchos para un evento así. Entonces, cuando ves que una persona que aprecias está pasando por algo que tú tienes miedo que te llegue el momento de vivirlo, automáticamente como que uno lo rechaza. Es como una autodefensa de tu mente, de tus sentimientos. ¿Y qué haces? Me aparto. ¿O qué haces? Dices palabras, como dices, Victoria, ambiguas que salen de los dientes para afuera, como que, eres fuerte, tú vas a salir adelante. Y de verdad yo le digo al público con mucho cariño y respeto, cuando no sepan qué decir, no digan nada, no necesariamente siempre tenemos que decir algo, no porque no estamos educados, porque no sabemos. Entonces creo yo que se valora más un abrazo, una llamada, un paso por ti para ir a tomar un café, hacen mucho más bien que unas palabras que suenan huecas, porque a la persona, por ejemplo, que está con una enfermedad grave, no le va a servir de nada que le digas, échale ganas, eres fuerte, puedes con esto y más. A la persona que acaba de perder a su papá, a su mamá, a su hijo, a un hermano o a una mascota, no le sirve de nada que le digas, tú eres fuerte, tienes un ángel en el cielo que te cuida. No, mejor dale un abrazo. ¿No sabes qué decir? No hay problema porque no estamos educados lo suficiente para saber qué decir o qué hacer. Dale un abrazo, di, paso por ti y vamos a tomar un café. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres llorar? Yo estoy aquí contigo. Puedes llorar aquí y yo te voy a escuchar y estar contigo en silencio.
eso hace mucho, mucho más bien, se los digo en mi experiencia, que palabras huecas, ¿no? Palabras vacías o palabras solo por cumplir y quedar bien. Yo hago un apunte y ya te dejo hablar, Alex. Yo hace poco me pasó eso con una amiga. Le pasaron muchas cosas juntas y yo le dije, literalmente no la podía ver, no podía hacer esto de vamos a quedar. Y le dije por WhatsApp, literalmente le dije, no sé qué decirte. Si necesitas algo, sabes que estoy aquí, vamos a hablar cuando quieras, pero de verdad que son muchas cosas y no sé exactamente qué decirte o cómo apoyarte. Dime tú qué es lo que necesitas. Y ¿Ya está? no está mal, Victoria, no está mal que no sepamos qué hacer, no está mal que no sepamos qué decir, está bien. No queramos quedar bien hipócritamente o con acciones o palabras que no nacen de nuestro corazón. No está mal decir, no sé cómo ayudarte, pero sí está bien decir, pero te quiero mucho y Claro. aquí estoy. Así de fácil y sencillo. Alex, por favor. Sí, sí, lo que dice Angelito resuena mucho dentro de mí porque siento que cada quien manejamos esto de manera diferente y a veces hay gente, especialmente de los hombres, no sé por qué, como que a veces nos sale lo estoico, ¿no? O sea, lo de la fuerza, como dice Angelito, lo de vamos, levántate. Y no, tal vez, como bien dice Angelito, no, no es por mal ni nada, sino es lo que en ese momento no se necesita, ¿no? O no es. Entonces, yo creo que por eso en los velorios, de una vez me pasó, no tiene caso decir con quién, una persona que fallece su mamá, no hacen velorio, así deciden, no quiere tomar llamadas, no quiere recibir gente, o sea, el total aislamiento, familia solo, no amigos. Y luego pasan 3 meses y veo a esta persona en un centro comercial y me nace decir, oye, por cierto, o la primera al saludar, siento mucho lo de tu mamá. ¿Pero por qué me recuerdas? Sigo sufriendo tanto. No, 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 yo me quería morir. Tierra, trágame ahí porque gente se me queda viendo como, ¿qué le dijo? Que yo, bueno, vamos a calmarnos. Yo te lo dije, corazón. Yo no te quise irritar. Lo siento mucho. Y me fui, me despedí, me fui. Pero una reacción, porque estaba sufriendo un duelo incomprensible para mí, pero ¿qué decía? Sentía que eran situaciones que no, que la vas a perder por donde sea. Si nada más saludo y no le doy el pésame, pues qué insensato, qué insensible, qué malo que ni te acordaste de mi mamá que trascendió. Sí, ahí el Y problema, Alex, era de él. Ahí el problema, creo yo, era de él. era una mujer, pero Bueno, era pues, de ella. Ahí el problema era de sí, ella. Yo no creo que le ayudara o le perjudicara el que tú le dieras o no tu pésame. Yo creo que igual ella estaba sufriendo, Alex. Igual. no, claro, no, seguía el duelo, estaba en total duelo y de hecho fue como un año de duelo, hasta que yo creo que con ayuda profesional o no sé cómo empezó a empezar a dejar ir, o sea, bueno, yo creo que el duelo estás toda la vida, una pérdida así, lo entiendo, yo sigo teniendo a mi mamá en esta vida, para mí es incomprensible, porque yo Pero sigo no es teniendo a culpa mi de mamá en los esta vida, demás, Alex. No es culpa de pero nadie. No es culpa de las no, no, demás no, personas. esa vez lo que hubiera, como hubiera actuado, como hubiera actuado. Es más, fue Sí. solo porque íbamos en un pasillo de un centro comercial y fue un encuentro directo. Yo creo que la vez y mejor, como se dice aquí en México, Angelito, me sordeo, me voy por allá porque yo sabía que lo había tomado de una manera muy, así, muy, muy, muy fuerte de que por eso no quería recibir gente, que por eso no, exactamente porque no está ni siquiera preparada, ¿no? A recibir estos, sí, estos pésame o como se diga. Pero inclusive en un velorio, a veces estás con el pendiente de la reacción, ¿no? A mí, por ejemplo, dependiendo de cómo veo, si la persona está llorando y todo, me gusta mucho decir ánimo, nada más. O sea, como ánimo, como diciendo la vida va a continuar y también estamos con ustedes, o sea, que si en la red de apoyo, o sea, si quieres acercarte, si me quieres llamar mañana, en una semana, dinos a tomar un café, adelante, por favor. Si no, aquí estoy, aquí estamos, ánimo. Pero en ocasiones el ánimo es, pues, ¿ánimo de qué? Acaba de morir mi papá. Sí, es muy difícil, ¿no? Ahora De sí ahí hay viene otros. la palabra, de ahí viene esta frase tan popular de no hay palabras, como lo dijo Exacto, ahorita Victoria. no hay Es que de palabras. verdad, si analizamos, no hay palabras, Un pero abrazo. también tiene mucho que ver la Ya. madurez y cómo lo está tomando la persona. Les creo que esta mujer sí entiendo su sufrimiento, pero las demás personas no tienen la culpa, no tenemos la culpa. Luego lo platicamos y, o sea, como que
Digo, puedo entender, tal vez fue, es que ya lo estaba superando y me lo recordaste. Y le dije, sí, pero sí sabes que te lo di de corazón y que porque no había habido oportunidad de dártelo. O sea, porque tú tampoco te habías prestado, no hubo un velorio. O sea, malo tal vez que hubo un velorio, te lo dije, y a los 3 meses te lo vuelvo a decir, pues sí, ya suena como, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, digo, ya me lo estás recordando, no sé. Entonces, sí limpiamos el aire, pero sí me impactó tanto esa vez, y más que fue en público, porque sí se nos quedó gente viendo como que, ¿qué le dijo? O sea, si yo les dijera, a ver, público, le di el pésame de que falleció su mamá, ¿va? Sí es una situación, y lo que quería mencionar, y ya les doy la palabra, es cuando a veces hay problemas, no de fallecimientos, sino a veces uno tiene un problema económico, a veces tiene un problema médico, a veces tiene un problema emocional, que también se vale tener problemas emocionales, a veces se tiene un problema, por ejemplo, con amigos, que alguien esté hablando mal de ti, ese tipo de situaciones. En mi experiencia me ha tocado gente cercana a mí que inmediatamente sale eso estoico, ¿no? Eso de a ver, fuerte. O sea, como diciendo, no te derrumbes, no te tires al piso para que te recoja. Fuerte, o sea, fuerte, porque, y me empiezan a decir, porque aquí estás exagerando, o sea, que son poco duros, ¿no? Y sí, en ocasiones se interpreta como que, oye, no me estás ayudando, pero si lo vemos a su estilo, es que hay estilos, pues de alguna manera es lo que te quieren ofrecer. Entonces, si quitamos el juicio, decimos, bueno, tampoco fue, digo, lo más así, alguien que no te quiere ayudar, no te escucha. Así de sencillo. Oye, es que tengo un problema, ando bien ocupado, ¿sabes qué? Discúlpame, ando en juntas, voy a salir de viaje, etcétera. No va a haber oportunidad. Que inclusive ni por teléfono, no hablo de vernos en persona, ni por audios, que te dicen, no tengo tiempo ahorita para. Entonces, siento que alguien que sí no se quiere, como decir, meter en broncas, es, no, mejor, porque mejor no opino, no digo absolutamente nada. Pero alguien que te escucha y que al final tal vez te da un simple ánimo o te dice, pues venga, vamos a intentar, o aquí estoy, un simple aquí estoy, una situación así, un poquito similar a como fue Tony con esta persona en la calle, que esta persona le quería platicar a alguien sus pesares. Era eso, esta persona que ya no quería hablar con el diálogo interno, ya no quería hablar con la voz interna, ya quería que alguien, quien fuera, no importa la relación, un desconocido, lo escuchara. Y a veces eso es donde hay que considerarnos afortunados y agradecer que tenemos una red de apoyo, que tenemos gente en nuestras vidas, ¿no? Porque sí hay gente, no tiene que estar en las calles, ¿eh? Hay mucha gente que simplemente ha hecho tierra quemada y luego cuando necesita algo va y reconstruye relaciones. Es decir, bueno, oye, sí sé que tú y yo no estamos hablando, pero pues discúlpame, hombre, pero y ahí te va, shuiwas, y ahí va el, el de este. Y ahí es donde yo siento que uno muestra de lo que está hecho, porque me ha tocado cosas que me dicen, pero ¿por qué le contestaste la llamada? ¿Por qué le contestaste el audio? Pues porque está buscando mi ayuda. Y así como Tony en la calle, él no está obligado a atender a la persona en la calle. Lo normal es dejarse pasar y te da pendiente que te vaya a saltar o te vaya a hacer algo o no sé qué. Pero a veces siento que el universo nos pone no quiero llamar pruebas, pero nos pone estas situaciones en donde uno es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no alguien de mi pasado que me hizo una fregadera, que ni siquiera se está disculpando porque un simple y que requiere mi ayuda, pues ¿por qué yo no mostrar esa cara que quisiera que todos mostraran ante mí, ¿no? Y olvidarme de esa ecuación de la justicia y de que es que nadie lo hace conmigo, entonces yo no lo voy a hacer con nadie. Pues el mundo nunca va a avanzar. Si tú no pones como que la muestra y eres diferente, pues ¿cómo va a avanzar el mundo, no? Entonces, sí hay gente que cuando están desesperados buscan ese y van y reconstruyen un lazo roto que ellos mismos rompieron y es como, bueno, venga, otra. Claro que ahí se vale estar curado en salud, creo que ahí se vale decir, no, pues ya te conozco ahora. Y entonces, pues tampoco no dar todo en el sentido de, ya conozco a la persona, ya no me puedo esperar absolutamente nada, ya sé que si voy a dar es una relación unilateral. Bueno, pues estás jugando el juego conociendo las reglas, ¿no? Pero sí creo que hay que estar bien contentos de tener una, dos, no importa el número, 3, 5, 10. La verdad, esto es más de calidad que cantidad. Un Ujú. grupo así de gente que tú te puedes expresar, que tú puedes, oye, necesito hablar, te quiero platicar algo, y por cualquier medio, audio, llamada, físico, sabemos,
Yo nunca los he visto, ni ustedes a mí en el físico, y eso no tiene nada de malo. O sea, somos amigos. O sea, al final, muchas veces el físico lo sobrevaloramos, ¿no? Sí, Yo tengo amigos que tengo meses de no ver los físicos. Aquí vivo en una ciudad grande, cada quien tiene su trabajo, tiene sus cosas, sus familias, pero seguimos en comunicación y a veces con simples audios, ¿no? Pero pues da un gusto enorme tener con quién y no ser esa persona en la calle o esa persona que ha hecho tierra quemada. Y bueno, los que han hecho tierra quemada, se vale cambiar. Hoy es un estupendo día para cambiar, el poder del cambio, el decir, ¿por qué no tengo a nadie en mi vida? ¿Por qué tengo que ir a buscar gente con la que yo me porté mal? ¿Por qué tengo que hacer eso? O sea, porque de seguro les debe de costar, ¿eh? De seguro deben de ser un esfuerzo enorme, decir, tengo que ir prácticamente a ponerme a decir, a saber que yo ahí la regué y, oye, escúchame de nuevo, ¿no? Dame una nueva oportunidad. Pues porque, como he dicho, las amistades son de dos caminos, las amistades hay que dar y el recibir es un extra. Si recibes, eres bendecido, de cierta manera. Pero tú, la amistad no se trata de lo que te den, la amistad se trata de lo que tú das. Y si las dos personas lo ven así, pues es una hermosa amistad. No sé si queda claro. O sea, si tú te preocupas en dar y el otro se preocupa en dar, hermosa amistad. Es cuando tú das y nunca es suficiente, que es otro tema. Y la otra persona nada más está interesada en qué le das. Y en su juicio no es suficiente. Eres un mal amigo, no importa. Y constantemente se están dando incidentes de que es que esto, es que te equivocaste aquí, es que mira, no hiciste esto. No, pues sabes que ya, sabes que mejor, o sea, Es tampoco, que ¿verdad? ¿Por qué ahí sí tampoco? hay que parar y valorar si Ah, sí, se le vale la llama, pena, a ¿no? eso le llamaría yo poner límites, o sea, decir, si no, si estás, porque yo le he llegado a decir a gente, tú estás poniendo, o sea, tú estás esperando un Alex que no existe. O sea, así soy yo, ya me conoces. Al menos lo que te puedo ofrecer es que soy consistente, o sea, no te saco, no a veces soy de una manera y a veces de otra, pero ya me conoces. Si tú esperas otra cosa, pues la verdad es que no te la puedo dar y tampoco me va a estar disculpe, 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 porque no hay nada que disculpar, así soy. ¿Me explico? Entonces, en ocasiones, como así se nos ha programado de que el mundo está para darnos, yo lo veo diferente, el mundo no nos debe nada. Vamos a dar lo que podamos dar a quien le podamos dar, pero el mundo y la gente y la familia y los amigos y la sociedad y el universo no nos debe absolutamente nada. Y créanmelo, es un consejo que quiero dar o una sugerencia, un consejo no, sugerencia, créanlo, te da una paz ver las cosas de esa manera en ya no estar de que esto con con el otro, es que, o como lo natural, ¿no? Es que las mamás que no me hablas, sí me hablas. Le digo, ya mamá, pues si tú sabes que te quiero mucho y te hablo cuando puedo. O sea, como que ¿para qué la hacemos de? O sea, porque no, ni tus hijos, ni tus padres, ni tus amigos, ni tu esposo, ni tu pareja, novio, novia, lo que sea, nadie nos debe nada. Y créamelo, genera una paz enorme porque en lo que te enfocas es en dar y, no, y te despreocupas de recibir. Ahí es importante justamente el diálogo interno, Alex, el sentarse y tener esta charla contigo de decir, está bien que yo permita esto, está bien que permita que mi amigo o mi amiga me trate así, lo merezco, vale la pena, debe de seguir esto así, debo continuar con esta amistad, o tu pareja, no necesariamente solo tu amigo, tu pareja, o incluso tus padres o tus hijos o alguien de tu familia, ¿no? Creo que es bueno tener estos diálogos internos, no sé cómo les funcione a cada uno mejor, una vez a la semana, cada 3 días, como sea, pero sí hacer una pausa y darse un momento para hablar contigo mismo y valorar y revalorar pues las situaciones que te están causando conflictos y que no te están haciendo feliz, porque en esta vida tenemos que ser felices, es una obligación y es un derecho, además de que es gratis, no cuesta nada. Entonces, lo que no te sume, lo que no te haga feliz, eh, aunque suene cruel, tienes que desecharlo de tu vida, porque solo tenemos una vida y además se va tan rápido que no vale la pena estarla malgastando en personas o en rodearte de gente que no te da nada. Si tú has decidido estar solo o sola, también está bien, no tiene nada de malo. Si puedes y eres feliz estando solo, está bien. Mis respetos, qué bueno que lo consigues, no todo el mundo lo consigue. Pero si eres alguien que ha decidido estar rodeado de más personas, bueno, pues sí, de repente hay que sentarse y tener este diálogo interno y decir, a ver, ¿cómo está mi relación
con Juan, con María, con Carlos, con Petra, está bien, es sana, es una relación en la que ambos somos felices. Yo estoy siendo el amigo que esta persona merece, o la pareja que esta mujer merece, o estoy siendo el hijo que mi mamá y mi papá merecen, o el hermano, o con mis mascotas, estoy siendo un buen, una buena persona responsable, dándoles una vida bonita y digna a mis mascotas. Es importante sentarse, hacer una pausa y valorar y replantearse, ¿no?, la situación. Y en esto de los duelos y las pérdidas, creo yo que hay 3 factores muy importantes, que es la empatía, el respeto y la prudencia. Nosotros, los que estamos pasando por un duelo, que como lo mencionaron ahorita, lo mencionó Alex, no tiene fecha de caducidad. Es el proceso de cada uno. Tú puedes sentirte mejor en 1 año, tú en 3 meses, o tú en 10 años, o tú nunca, quizás. Pero hay que entender que las demás personas no tienen la culpa de lo que estamos viviendo y ni tampoco tienen por qué estar sufriendo con nosotros lo que nosotros estamos pasando. Incluso en la misma familia, tus hermanos o tu ex pareja o quien sea, nunca va a vivir este duelo como tú lo estás viviendo. Incluso a lo mejor en que los hermanos perdieron a la misma madre, cada uno lo va a vivir de manera diferente. Y tú como persona que estás acercándote a querer darle un apoyo, cariño a esta persona que está llevando un duelo, tener esa prudencia también, ese respeto de no decir, oye, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué le ocurrió? Porque eso es horrible. Yo hace muchos años perdí a mi pareja y sus clientas, porque se dedicaba al estilismo, sus clientas me hablaban a mí, obviamente, porque querían saber, y era de qué le pasó y cómo murió, pero por qué, de qué se enfermó. Y era estar reviviendo, como te dijo esta persona, les era estar reviviendo todos los días, 2 o 3 veces al día, cada que hablaba alguien a mi casa, la que era nuestra casa, era estar reviviendo estos días finales y no me hacía bien, por supuesto. Pero obviamente en ningún momento yo las culpé porque también, como les digo, hay que tener ese respeto y esa empatía, porque algunas de las chicas lloraron incluso, Victoria, en el teléfono conmigo y eso era muy bonito también. Recuerdo tanto una chica que dijo, no puede ser, es que él me va a peinar el día de mi boda y yo ya me voy a casar el mes que entra. O sea, dije yo, qué bonito, ¿no? O sea, que lo había escogido para ese día tan especial. Y me decía, no puede ser, ahora ¿quién me va a peinar? Habiendo 1000 estilistas más. Era ese vínculo y era ese cariño. Entonces, claro que estaba yo sufriendo y claro que me estaba escarbando en la herida, ¿no? Y tener que contarle cómo había perdido la vida y todo. Pero también ahí entra la empatía y el respeto de decir, ella también lo está sufriendo a su manera. Ella también está perdiendo a alguien especial en su vida, tan especial que lo quería tener el día de su boda. Entonces, creo que hay que tener eso en mente. Empatía, prudencia para saber hasta dónde y respeto también por la otra persona. Sí, a ver, yo el tema del duelo os voy a comentar 2 cosas. Yo sufrí duelo perinatal, yo perdí mi hijo porque venía con una enfermedad y tuve que tener un parto a los 6 meses. Bueno, fue muy doloroso. Y yo en su momento, como todo el mundo hacía como... Yo tenía que estar pendiente de los demás y aparte de tener que estar pendiente de los demás, del duelo de los demás, también tenía que hacer como que nada pasó. ¿Sabéis? Era una mezcla entre nada pasó y tener que estar pendiente del dolor de los demás. Y fue horrible. Yo viví eso como si no estuviera pasando y a los 2 o 3 meses, cuando yo empecé la terapia, yo no me di cuenta que había estado en un duelo real. Yo sabía lo que había pasado, evidentemente, sabía que había tenido un parto, lo sabía todo, pero yo era como, ya pasó. Y mi terapeuta me dijo, no, es que eso está sin curar. ¿No te has dado cuenta de que como por la sociedad, por diferentes cosas, has tenido que hacer como que nada pasó? No las has afrontado. Que esa es otra de las cosas que nos pasan en los duelos. Que por el bien de todos, por el bien, a lo mejor tú pierdes a tus padres, pero tienes hijos, pues a lo mejor por el bien de tus hijos haces como que no estás tan mal, no pasa nada, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, pero ese duelo se te queda dentro. Referente al duelo de los padres, pienso que el otro día vi un reel que me impactó, nunca había pensado en los padres de esa forma,
y es de una actriz muy famosa en España que se llama Ana Milán, y decía, es que cuando tú te quedas huérfano de padres, tengas la edad que tengas, tú no tienes una casa donde ir. Tú no tienes ese refugio. Y es verdad, porque yo siempre he visto a mis padres, yo he vivido en diferentes sitios, con diferentes personas, pero yo siempre he tenido una casa a la que volver. Y eso ya, si se te van tus padres, ya no lo tienes. Ya tienes que ser tú la casa para ti mismo y para los hijos si lo tienes. Pero Sobre ese todo, con... ¿sabes qué me dijo un día mi psicóloga, Victoria? Perdón, Sí, no, no me sé. dijo, duele las entrañas porque estás perdiendo a la persona que quizás es la que más te va a querer en Sí, esta vida. sí, De ahí es ese vacío tan grande que tenemos cuando perdemos, que obviamente tiene mucho que ver con la relación de cada uno, ¿verdad? Quizás Victoria tiene una relación perfecta y estrecha con su papá y la mía era así con mi mamá, depende y es válido, no pasa nada. Pero a la hora de tener esta pérdida es ese vacío que no puedes llenar con nada. ¿Por qué? Porque dentro de ti, tu cuerpo, tu mente, tu corazón te está gritando que nadie te va a querer como te quería esa persona y esa persona se ha ido, mm. se fue. Bueno, también hay que decir a todo esto de que hay muchos tipos de padres. Em, Aquí se dice una expresión de que hay padres, padrecitos y padrazos. Hay tres niveles. Entonces, claro, si tú has tenido un padrecito que no te ha tratado muy bien, pues a lo mejor el día que llegue su partida no lo Claro, sientes tanto o no forma parte de tu vida. Tampoco somos quien para decir, uy, es que se te ha muerto el padre, tendrías que estar hundido. Es que tú no sabes no, la relación que definitivamente. No. tendrían. Tú Para no sabes muchos, lo que pasó. sus abuelos, Victoria, para muchos sus abuelos, su Sí, abuela es su madre. O sea, yo he tenido amigos, amigas que me han dicho, Ángel, lo siento, yo no sé porque mi mamá me abandonó de niño, pero para mí mi madre es mi abuela. Ah, bueno, pues es lo mismo, no importa. O sea, lo demás son solo títulos, ¿no? Pero tu padre, tu madre no tiene que ser el que te parió, el que te hizo, el que te trajo a este mundo, ¿no? Es simplemente el que toma esa figura y te da el amor que te tiene que dar un padre, ¿no? Una madre. claro, porque no somos quien para decir, no, es que se te murió tu padre, a lo mejor esa persona era súper tóxica incluso con sus hijos. Entonces hay que dejar ser a la gente. Y la educación también es algo que es muy diferente las mujeres que los hombres siempre tenéis que ser fuertes, no pasó nada, tenéis que seguir con vuestra vida y ya está. Y las mujeres sí que podemos llorar, podemos hacer según qué cosa, pero los hombres no está tan permitido todavía. Y mirar que... Eso quería decir, Victoria, se me olvidó. Por Sí, favor, público, no le digan, no llores, no lo hagan. evidentemente. Eso es fatal. No digas, no llores porque a él o a ella no le gustaría. Tú no sabes lo que a él o a ella le gustaría. Él o ella ya no están para decirte. No, no, decirle a una persona no llores es cerrar esa llave de sentimientos que es normal, que tiene que salir. Claro, como me lo ha dicho mi doctora, no te tienes que quedar en ese sufrimiento y en ese llanto, pero sí está bien, no, no es malo un día de sentirte que, como decía Victoria hace rato, que no, hoy no fue mi día, hoy todo me salió mal, hoy además tuve esta mala noticia, recibí esta mala noticia y voy a llorar porque lo necesito. No está mal, pero te vas a ir a acostar diciendo, hoy tuve un día de la chingada, perdón por la expresión, es una expresión muy mexicana, hoy tuve un día de la chingada, pero mañana va a ser un gran día. Ese es el verdadero crecimiento y eso es ser humano. Hoy me siento derrotado, pero mañana voy a empezar con el pie derecho. Y está bien hoy haberme sentido así, está bien hoy haber llorado, está bien haberme sentido hoy que la vida no vale nada, pero mañana será un gran día. También hay que entender que depende de las generaciones, de la cultura, de la familia. Tampoco podemos estar siempre juzgando lo que han hecho nuestros padres, cómo se han criado, porque de eso se trata. Ellos se criaron en un ambiente, también han hecho lo que han podido con lo que sabían. Y estoy hablando de los padres que son de padre a padrazo. De los padrecitos a lo mejor no tanto. Así que además no te abona nada el que juzgues a tus Exacto. padres. No abona nada, ni te va a hacer sentir mejor, ni te va a hacer sentir más feliz. No, yo creo que por eso decía hace rato empatía, ¿no? Nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser hermano, nadie te enseña a ser hijo, un buen esposo, pero sí a ser un buen ser humano.
Entonces, Sí. si desde ahí partes, si de ahí partes teniendo este diálogo interno, como lo mencionamos desde el principio del programa, soy una buena persona, de ahí entonces seguramente estas ramificaciones van a ser positivas. Soy también un buen esposo en el momento que me case, soy también un buen hijo, soy también un buen hermano, soy un buen vecino, soy un buen amigo, soy un buen papá para mis perros o mis gatos, de parte todo del ser un buen ser humano. Entonces, cuando tengas estos diálogos contigo, pregúntate, cuestiónate, ¿estás siendo un buen ser humano? Y si consideras que no, bueno, siempre hay momento para empezar a hacerlo. Sí, es que también esto que ha dicho Alex, que lo ha apuntado aquí, cambiar, lo puedes cambiar cuando quieras. No tienes que esperar a que empiece el año, a que sea tu Así cumpleaños, es. a alguna fecha importante. Hoy decides, esto no lo estoy haciendo bien, lo puedes cambiar hoy. No hay que esperar a Así es. mañana, al lunes, como las dietas. No, el lunes empieza la dieta, el lunes empieza a ser buena persona. No, no es necesario. Eso es lo magnífico de esto, Victoria y Alex, que no tienes que esperar, no tiene que Exacto. ser en el momento en que tú lo decidas, ahí empieza tu cambio. Y además tiene que ser tuyo, no tienes que publicarlo. No es algo que se publica en el Facebook, en las redes sociales, ¿no? ¿Qué creen? Hoy voy a ser una buena persona, no. O sea, esto es algo que tú decides y créeme que te vas a sentir, pues te va a traer mucha paz. No sé si las demás personas lo van a notar o no, no te puedo garantizar eso, pero sí te puedo garantizar que vas a tener mucha paz contigo mismo y eso no tiene precio. También el tema de las ataduras que has dicho, y ya con esto termino. eh, Y lo uno a lo que acabas de decir, de a lo mejor las demás personas no notan tu cambio no lo van a notar instantáneamente, pero sí que puede ser que haya personas que las dejes atrás para poder dejar espacio a personas nuevas, que vayan más a la nueva versión tuya. Y no tenemos que tener tanto miedo de soltar a las personas, de soltar situaciones, de quitarnos la máscara, como hablamos el otro día con Alex. No tenemos por qué tener ese miedo a aferrarnos a nuestra zona de confort, porque entonces nunca seremos libres y nunca seremos felices y no nos sentiremos bien dentro. Y eso es lo importante, que tú en tu corazón te sientas bien y te sientas feliz. Porque si tienes Totalmente. personas tóxicas que no te sientes feliz, que estás con esa persona por la economía, por la estabilidad, por X, sea la relación que sea, de pareja, de amistad, si estás con esa persona por el chisme, que también hay amistades de chisme, no te está haciendo bien. Si tú sientes que no te está haciendo bien, ¿por qué seguimos teniendo ese tipo de contactos, de relaciones? Sobre todo que estás malgastando lo más valioso que tenemos cada uno como persona, Victoria, el tiempo. El tiempo es fundamental. ¿En qué estás gastando tu tiempo? Es lo más, eso vale oro. Y si lo Ujú. estás malgastando en personas, como acaba de decir Victoria, tóxicas, que no te abonan nada a tu vida, que no te hacen feliz, que no te sacan una sonrisa, que no ponen su hombro para cuando tú tengas que llorar o que no suman, pues estás haciendo una gran estupidez, porque el tiempo es lo más importante que tenemos y hay que invertirlo bien invertido. Alex, por favor. Sí, debí de haber anotado como lo haces tú porque hablaron de muchas cosas y puntos muy buenos. Recuérdame si se me pasa algo. Primero lo de las fechas, nomás quería decir que te iba a interrumpir cuando lo decías que tengo entendido que los gimnasios a nivel mundial la primera quincena de enero hacen todas sus, o el agosto, como se dice Sí, Todo el con mes de enero, Alex, todo todo, el mes de todo el enero. mes de sí, enero, aquí porque también. decimos el 2 de enero y luego no caiga el 2 de enero en sábado porque igual es el 4 de enero, no sé, porque se supone que vamos a ir a quemar los kilitos ahí de Navidad y Año Nuevo. Sí, las fechas. ¿Quieres hacer ejercicio? Empieza hoy, no tiene que ser tu cumpleaños, 1 de enero, etcétera. Y muchos cambios, no hablo nada más físicos, ¿no? Dijeron algo bien importante de los padres. Para mí, yo tengo un dicho que me gusta mucho que es, la familia se hacen amigos y los amigos se hacen familia. Pero si la familia no se hace amigos, así no hay relación, pues entonces, o sea, solo nos une lo biológico, ¿no? Ujú. Que se me hace que hay muchos casos de gente que tiene, por ejemplo, gente en adopción, que está salido en series y películas, que por ejemplo se adoptan de bebés y a los veintitantos años la mamá biológica o los papás biológicos quieren regresar a la vida del hijo, ¿no? Eh, y bueno, pues es que es como si fuera algún desconocido, o sea, no puedes pretender que el cariño sea automático, ¿no?
Se va a desarrollar posiblemente. La familia se convierte en amigos. Si le damos la oportunidad y también los amigos se convierten en familia. ¿Qué significa? Que nos ata. O sea, la atadura de la amistad puede, no al nivel, ¿verdad? O sea, es que gente decir, es que jamás va a ser como mi hermana. Sí, pero sí decimos un dicho por ahí, mi hermano de otra madre, una cosa así como diciendo, es mi cuate, es mi brother, ¿verdad? Hasta se dice así, es mi brother, es mi hermano, etcétera. Porque sí se llega a ese nivel que hay amistades de años muy bonitas, muy balanceadas, armónicas en amor, que es como familia. Y yo la verdad, mucha gente tiene suerte de esto. Yo la verdad tengo un grupo de amigos de aquí que los conozco desde los 8 años. Yo tengo 52 años. 8 años, ininterrumpidamente. Y son amistades balanceadas. Mi cariño que siento por ellos, estoy seguro que viene a regreso. Lo que hablaba, no es nada más un cariño unilateral o una inversión. ¿Por qué me refería al cariño? Cuando decía que hay amistades que uno le da tristeza, que descubres que el cariño iba solo de un lado, ¿no? Que lo Ujú. que allá era, querían hechos, querían acciones, ¿verdad? Es que no haces suficiente por mí. Es que cuando yo te necesito nunca estás. Es que te mandé un audio y no me contestas. Eso no es cariño, mano. Si no hay comprensión y empatía, que por alguna razón no te contesté o no te pude apoyar, pues no es amistad, me estás usando realmente. Que lo que quieres es usar a alguien, ¿no? Y a veces se da en pareja, ¿eh? Es que no, es que engordaste, es que ya no estás tan guapo como antes o guapa como antes, es que ya ganas menos dinero, es que, a ver, ¿hay amor o te sirvo de algo? Soy tu sirviente? Es que Porque ya son no me dos invitas cosas a tu más. programa, Es que ya no Alex, me ya no me invitan. invitas. Es que Angelito, ya no me invitas a tu programa. Ya no me has invitado, Angelito. Es que Pero Victoria ya bueno. no me invita a su programa cada semana como antes. Ya no la quiero, ya Y, no me invita. Ya no nos queremos. y lo que, y entonces lo que sí también quiere decir es, dijeron algo bien importante, la separación, pero eso es un proceso tan quirúrgico, tan sano, o sea, es una sanación eso. Sí, Y hay que entender que no lo estás ni siquiera haciendo por la otra persona, lo estás haciendo por tu propia tranquilidad. Y una situación son los padres también. Digo, yo ya he platicado que hace 6 meses más o menos vi como por 20 minutos un video que lo tuve que parar porque era un canal que invitó a una chica que había tenido una madre tóxica. Pero los 20 minutos que vi, la chica nomás dijo, si estoy así, he hecho un desastre, es por culpa de mi mamá, es que mi mamá es la peor persona del mundo. Está bien. Nadie te está diciendo, no, arregla con tu mamá. No, pero ya deja de hablar de ella. Ya olvídalo, ya trasciéndelo. Ya empieza a arreglar ese trauma. Ya empieza a procesar, a superar ese trauma. Porque es increíble que parece terapia, pero realmente nomás te estás haciendo daño contigo mismo. Igual alguien que tuvo una pareja tóxica que lo golpeaba, etcétera. Ok, ya te separaste. Ya déjalo ir. Me explico, ya tú tu vida, si quieres volver a tener pareja, si quieres estar solo, pero estar hablando y reviviendo, porque es eso, es revivir. Y a veces es que es lo justo. O sea, es que es muy mala persona, ya quedó claro. Pero parte del cambio es eso, es las personas que nos hacen daño en nuestra vida. ¿Y quién sabe qué te hace daño? Tú, nada más tu corazón. Nadie más te puede decir, que nadie más te diga, esta persona no es para ti, y todo. No, tú tienes que decir, esta persona no es para mí. Porque en ocasiones no sabemos de las relaciones, hay relaciones que se ven curiosas y llega el comentario, inclusive la mamá, o, no, esta muchacha no te conviene. Gracias, mamá, pero yo sé mi situación, ¿verdad? Tal vez tenga razón y en un año se demuestra, pero hay que irnos adentro. Y así también se da. Esta amistad no te conviene. ¿Cómo sabes? Lo sé yo, ¿no? Pero cuando esa alarma suene, pues sí escucharla, porque es la sugerencia, sí escucharla, porque esa alarma es infalible. Y hay veces que esa alarma suena y suena y suena, y me ha pasado recientemente, que digo, se me hace que esta persona no me tiene el cariño que yo le tengo. Es una relación destinada al fracaso. No hablo de una relación amorosa, yo soy casado, hablo de una amistad. Es una relación, es una amistad destinada al fracaso. Eventualmente, esta persona va a tronar, como se dice en México, va a explotar la situación y vamos a terminar. Entonces, ¿para qué continuar lo inevitable, ¿no? Y eso se demuestra muchas veces, ¿no? Y una muy fácil es, tú contactas a la persona y sí, muy bien. Y luego, si pasa un mes y tú no lo contactas o la contactas, la persona no hace nada de regreso. Cuando tú ya lo has contactado varias veces, es síntoma innegable. El ghosting, que se le dice ahora, ¿no? A los muchachos, o el dejar en visto y todos estos términos,
que no le interesan. E insistir solo te va a dañar. Porque a veces, digo, me pasó de joven, que piensas que por la fuerza, no, sí, sí, se va a interesar en mí. Digo, ahí sí en relaciones amorosas. O se va a enamorar de mí. No, a la fuerza no funciona. A la fuerza no funciona. Tú tienes interés, la otra persona no tiene interés. No te conviene esa relación. Continúa por tu camino y así. Y lo mismo es con los padres. Hay que entender que hay padres que no saben ni por qué son padres, hombre. A nadie nos enseña a ser padre. Yo tengo 2 hijos. Nadie nos enseña. Cometemos muchos errores. Pero lo Ujú. importante es la intención en tu corazón. Si amas de verdad a tus hijos. Porque hay gente que tiene hijos y la verdad es que, perdóneme, pero pues, no sienten, o sea, no sabe qué es, los ven como un peso. Hay gente que inclusive escuchado comentar, es que si no hubiera tenido hijos me la pasaría viajando. Si supieran lo que gasto en colegiaturas. Claro, la mitad de lo que yo gano se ven mis hijos o más. Pero así es. Ellos dependen de mí ahorita. Yo soy su proveedor. Nadie me puso una pistola, lo hago felizmente. Pero hay gente que lo ve como pesado, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué? No sé qué tanto en España, Victoria, pero en Italia lo sé por mi familia allá, que se ha dado que ya no quieren tener hijos. Y la verdad, yo Sí. hablando con familia allá, me dicen, no es que los quiera o no, no me va a alcanzar. Y voy a tener que sacrificar tanto y no voy a poder cambiar el coche cada 4 años y no voy a poder salir de vacaciones. Y la verdad los entiendo, o sea, porque si sus prioridades son esas que se respetan, pues no lo van a poder combinar, a excepción que tengas mucha dinero, pasta, como dice por allá, ¿verdad? O sea, y realmente si estás siendo clase media europea, pues por eso la gente ya no está teniendo hijos porque lo balancea y dice, bueno, ya no voy a poder ir, etcétera. Yo, Entonces, Alex, no, respecto a esto, perdona, solamente te voy a hacer un sí, sí, no, no, comentario. adelante. El tema es que, sobre todo en Europa, en América no lo sé, pero sobre todo en Europa lo que nos están vendiendo es mucho el materialismo. Hay que tener un coche, hay que Mm. irse de vacaciones, hay que tener esto, hay que tener una casa, hay que tener, hay que tener, hay que tener. Y están rompiendo mucho la imagen de la familia. No es tan importante ya la familia. Lo importante es tener, acumular, el ser más que los demás, el salir en Instagram que nos hemos ido en todas las vacaciones de por ahí, el que nos cambiamos el coche, como has dicho, Alex, eso es lo más importante. ¿Sabéis? Ya no se promociona de forma global la familia. No es importante la unión familiar, el amor, el respeto, lo que implica tener hijos, lo que implica tener una pareja de por vida. No, ahora es como, bueno, si no te va bien con uno, te vas con otro, y si no te vas con otro, si no te vas con otro, y no pasa nada, y tienes que hacer tu vida porque hay que ser feliz. Ya, pero ¿qué tipo de felicidad estamos vendiendo? Ya puedes seguir, Alex, perdón. No, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, pero de alguna manera y mis comentarios han sido, es que yo que soy padre, es la mayor bendición, es lo que te va a hacer más feliz, pero al final no se trata de convencer, o sea, se trata que entiendo la ideología, ¿no? Les han vendido, el problema, como muchas cosas en la vida, es el dinero. ¿Cuánto ganas, no? Mensualmente? Si ganas una cantidad que puedes tener tal vez un hijo, 2 hijos, y puedes inclusive tener ayuda, yo no la veo en eso necesario, pero hay gente que dice, no, yo necesito a alguien que se encargue de ellos porque yo la voy a estar trabajando o yo llego cansado, o sea, ¿sí ven para dónde voy? Entonces, el tema lo que quiero decir es que hay gente que tiene hijos sin realmente quererlos y sin realmente estar preparado. También hay gente que simplemente su corazón está muy oscuro, ¿no? O sea, hay gente, perdóname, lo voy a decir, es un juicio y una disculpa por enjuiciar, pero hay gente que es mala, o sea, que es mala de corazón, que realmente te tocan padres que son malos, malvados, o sea, que tal vez fue el caso de esta chica, ¿no? Que realmente algunos hasta te quieren hacer un daño físico y emocional y su manera, ¿no? Porque hay gente mala en la vida, sí, sí existen, ¿no? Pero inclusive que te tocara alguien así y que los dos, el papá y la mamá fueran así, pues de alguna manera lo que a ti te conviene es dejarlo atrás. Nadie dice que tengas una relación, porque, insisto, ni pareja, ni padres, ni amigos tóxicos, hay algo ahí, no es negocio, o sea, te conviene a ti dejarlo atrás. Ni siquiera es empatía de qué bueno soy, mira, no, 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 es simple sensatez de decir, ¿para qué quiero tener a alguien que no me quiere de regreso? En amistad, ¿para qué quiero estar con alguien, una pareja que no me quiere de regreso? ¿Para qué quiero estar con un padre que me maltrata y que no me quiere de regreso? Entonces, pero cada que te preguntan de tu mamá, decir que es casi creo, ¿sabes qué? ¿Para qué? Si nomás hacer ese recordatorio te causa un daño. Sí entiendo que los hechos, lo que nos pasa negativo en la vida, no es de olvidarlo
tapando. O sea, no es de hacerse un esfuerzo mental y decir, no sucedió, no sucedió, no. Es de procesarlo, es de dejarlo atrás, es de darse cuenta que uno no es igual a los que te hicieron daño. ¿Me explico? Porque también cuando alguna gente se marchita, creo, adentro, y muchos de los que hacen daño es porque les hicieron daño. Y Sí. ellos lo ven justo que ahora ellos van a dañar a alguien más. Ujú. Y porque te está marchitando lo que te hicieron. Es como una manzana podrida que se juntó con otra sana y se empieza a podrir la que está sana. Si tú te separas, tú te mantienes bien, tú estás sano y dejas que esa manzana podrida te desea lo mejor, eso sí, el famoso que Dios te bendiga, tú por allá y yo muy lejos de ti. Porque hay casos, me han dicho, es que me habló el novio de hace 3 años, dice que ya cambió. No sé, no creo. No creo, ¿verdad? Porque muchas veces es increíble cómo esos lazos son tan fuertes que hay gente que por Facebook, por Instagram, luego 10 años después, oye, pues estoy soltero todavía, pues vamos a probar de nuevo, ya soy otra persona, ya maduré, y luego vuelve a suceder la relación tóxica. Es porque yo entiendo que existe el poder del cambio, pero si ya lo viviste, es porque no te estás escuchando si vuelve. No sé, Angelito, si tú quieres platicar. Tú tuviste una Precisamente si ya, experiencia así, ¿no? precisamente si ya cambiaste, no tienes que volver Exacto. con esa persona. Pueden ser amigos y tener una relación padrísima, pero no volver a tener una relación. Yo, a veces algunas de mis amigas me han pedido ese consejo, ¿no? Oye, Ángel, me está buscando mi ex, ¿qué me recomiendas? A mí me sigue gustando y me gustaría volver. Y ya pasó el tiempo y ya cambió. Mira, sí creo que las personas cambian, Alex. A lo mejor soy muy confiado o inocente, no sé, pero sí creo que una persona puede cambiar. Los golpes de la vida te hacen cambiar. No creo que cambies porque te lo propongas, pero sí creo que las experiencias te van haciendo cambiar, madurar, ver la vida de otra manera. Pero precisamente en cuestión de las relaciones, justamente de pareja, el hecho de que de verdad tú estés consciente de que tuviste un cambio, pues es el principal impedimento para volver con esa persona. ¿Por qué? Porque ya no eres el mismo que eras hace 1 año o 2 años que estuviste con. Entonces esta persona ya no va a tener lo que te enamoró o lo que te llamó la atención. Puede ser que ahora sea mejor persona, pero a ti en ese momento te gustó como era, así, celoso, codo, enojón o gritón o infiel o no sé. Y eso que te gustó, te llamó la atención para bien o para mal, pues ya no lo tiene ahora porque ya cambió. Entonces, siempre mi respuesta para mis amigas es, si yo fuera tú, no volvería. Yo no creo en volver con un ex. Supongo que debe haber alguien que le funcionó. A mí, pues solamente una vez lo intenté y no me funcionó y dije nunca más, ¿no? Entonces, sí existe el cambio, sí se puede hacer, pero regresar es como tú volver al pasado. ¿Para qué vas a volver al pasado? Más que en la película, es lo único que funcionó y que fue divertido, ¿no? En la película esta de volver al futuro y volver al pasado. Pero en la vida real creo que no tiene caso regresar al pasado. Yo pienso un Sí, poquito diferente referente a esto. Em, yo antes pensaba como vosotros, de, claro, si esa persona vuelve, pues va a ser igual y porque hay que intentarlo. Ahí me han venido personas realmente de que lo han dejado 1 año, 2 años, y luego han vuelto y han tenido hijos y han sido súper felices. ¿Por qué? Porque han sanado la parte, su sombra. Su sombra la han convertido en luz, porque están en este proceso de sanación. Si las dos personas, por cosas de la vida, da la casualidad de que pasan de esa sombra a la luz y es de verdad, no es falso decir, ay, yo cambié, venga, es invierno, hace frío y quiero estar con alguien, entonces yo le digo a tal persona que cambié y es todo de boquita para afuera y ya está, como lo que hablábamos antes. No, un cambio real, un cambio de corazón, de decir, yo realmente quiero ser buena persona. Yo, y lo voy a hilar con lo que habéis dicho, yo soy una buena persona, pero soy hijo de unas personas tóxicas, manipuladoras, hablando de los padres manipuladores. Em, yo he tenido las conductas que he adoptado de mis padres, pero yo me doy cuenta de que esas conductas me hacen muy infeliz, porque yo me tiro la vida llorando, me tiro la vida sin saber lo que pasa en mi cabeza, entonces yo quiero cambiar. Si esa persona viene y dice, realmente he cambiado, he ido a terapeuta, he hecho esto, he hecho lo otro, ¿por qué no intentarlo? Si realmente ha hecho por cambiar y lo que era heredado de sus padres. ¿Sabéis? Es lo que estábamos hablando antes, no podemos juzgar a la otra persona, porque hay muchas personas que son
tóxicas, son manipuladoras, porque es heredado, porque es lo que han visto en su casa. Aunque ellos no sean felices con esa situación, aunque ellos no sean felices teniendo esa toxicidad en su vida, pero es lo único que han visto. Entonces ellos piensan que eso es la vida. Hasta que se hacen adultos, se separan de sus padres y dicen, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? No estoy entendiendo por qué yo me siento mal, si antes lo veía como una situación normal. ¿Qué pasa? Y ahí es cuando a lo mejor se plantean quién soy, bueno, las típicas frases de sanación que todos conocemos. No lo sé, yo particularmente me ha impresionado ver el cambio de unas personas que yo conocí en mi pasado de amistades, ¿eh? No estoy hablando de pareja, de amistades. Una persona me contactó hace poco, que la conocí a los 17 años y es una persona totalmente diferente, ha hecho su camino de sanación, está intentando ayudar a los demás. Es como que ahora el, el mundo nos ha conectado en el mismo momento de vida. Ya a los 17 años nos conectó en el mismo momento de vida, de querer salir, de querer conocer gente, de, bueno, lo que hace una persona terrenal. Y me ha pasado con varios amigos de decir, bueno, a lo mejor esta amistad ya ha llegado hasta aquí, y luego, ahora que yo estoy en el camino de sanación, escribirme, decirme, pues mira, yo pienso esto, pienso lo otro, a lo mejor con palabras diferentes, pero el mismo concepto de camino, de evolución. Si nos ponemos a pensar, los tres tenemos una forma diferente de ver el mundo y forma diferente de hablar, pero los tres estamos en este camino de sanación espiritual, de ir a la unión, de como lo queráis decir. Entonces, y hablando de la chica que has hablado, Alex, pienso que esta chica estaba en la fase del duelo de la ira. Y en esa fase te puedes quedar años, porque es más fácil mirar hacia afuera que sanar hacia adentro. Y todos hemos roto con alguien, y yo la primera, sin estar en este camino de evolución ni nada, y poner a la otra persona mal. Como la Decir, culpable, claro. sí, aunque lo haya sido, aunque tú digas, es que me lo invento, me ha puesto los cuernos, ha hecho esto, yo sufrí situaciones de maltrato, cuando sufres maltrato, evidentemente la otra persona tiene la culpa, porque, pero es responsabilizarte de yo dejé que pasaran algunas cosas, no vi antes, era una niña, pero sin culparte, ¿sabes? No sabes qué bien hace eso, además, Victoria. Yo lo aprendí también en la terapia. Siempre es de dos, Sí. siempre. Siempre va a ser, incluso en situaciones como la que acaba de mencionar Victoria, de cuando alguien te maltrata, que podríamos pensar, el culpable es el que está maltratándola. Siempre somos o sea, siempre es de los dos. Sí, claro que el culpable es él porque lo está maltratando, pero tú tienes también tu responsabilidad al dejar que te maltrate, al no hacer nada, al callarte y al aguantar, al pensar que va a cambiar, al quererle dar una segunda oportunidad, muchas veces al ver señales desde antes y dejarlas pasar porque te gusta mucho, porque lo quieres mucho o la quieres mucho O porque a veces no el ver sabemos lo que está pasando. No siempre tenemos todas las herramientas para ver todas las banderas rojas, vamos a ser sinceros. En cualquier tipo de relación o en cualquier tipo de situación, no tenemos todas las herramientas constantemente y se nos escapan cosas. Y de eso se y trata ser humano. está bien equivocarse porque al fin y al cabo va a ser un aprendizaje, pero creo definitivamente que te va a hacer mucho más bien decir, sí, reconozco su culpa, pero también reconozco que yo tuve mi parte de culpa. Creo que somos Y los también quiero dos. apuntar una cosa, ya te dejo, Alex, lo siento y te estoy interrumpiendo No, mucho. no, ¿de qué? Siempre te dejo hablar y hoy no paro de interrumpir. Pienso que muchos hijos o muchas personas que están en cualquier tipo de relación tóxica, como están tan acostumbrados a ver esa situación y entenderla como normal, luego lo ven tan normal que luego cuando hablan con una persona que no ve esa situación normal, usan mucha ambigüedad. Cuando ellos se equivocan, como no saben enfrentar una relación sana, usan la ambigüedad y el juego de palabras ¿sabéis? Y eso lo he visto muchas veces como no sé cómo enfrentarme a esta situación realmente, porque no la estoy entendiendo, uso palabras, intento enmascarar un poco, porque para mí lo normal es la toxicidad, porque es lo único que he aprendido, lo único que yo sé.
Entonces tampoco se le puede culpar a esa persona que es tóxica de creencias, de sociedad, de familia. No se puede estar culpando constantemente, hay que entender los patrones. Y otra cosa es poner el límite, como lo que has dicho, Alex. Yo no quiero esa toxicidad. Yo entiendo que viene de tu árbol genealógico, de tu sociedad o del lenguaje, de lo que tú quieras, pero no tiene que ver conmigo. Gracias. Sí, entender no es aceptar, Victoria. Entenderlo es una cosa y aceptarlo es otra. Te entiendo, te perdono, pero no lo quiero para mi vida. Y tengo el derecho de decir adiós. No vas a cambiar y tampoco pretendo que lo hagas, porque entiendo tu pasado, lo que te ha traído hasta hacer esta persona hoy, pero tengo el derecho de decir no te quiero para mi vida. No tiene nada de malo. Alex, sigue, perdón. No, disculpe, no. Sí, es que, o sea, la gente sí puede cambiar, sí puede cambiar, pero que existe el discernimiento de uno. Sí. Bueno, realmente yo lo que doy son sugerencias, entonces digo, cada quien puede definitivamente verlo. Yo lo que siento es que cuando se acepta una persona que ya traes una historia previa, llamémoslo así, amistad, pareja, inclusive familiar, ¿eh? Ujú. De alguna manera como que hay ya un discernimiento, ¿no? Entonces empiezas a ver las mismas señales. Inclusive puedes tener relación con esta persona. Hablo de pareja, no creo, pero de amistad y familiar, claro, claro. Es más, se me hace positivo. Pero digamos que ya conoces a la persona, ya conoces a la persona. Yo recuerdo muchas veces una persona cercana a mí que yo se la presentaba a otras personas que me decían, es que es así, ya sabes, sí, yo ya la conozco. Sí, sí, tiene ciertos detalles, porque me lo mencionaba, ¿no? Que era un poquito maleducado, que hablaba muy fuerte, levantaba mucho la voz, sí, y tienes toda la razón. Y entonces, como que digamos que no se hacía, hay un dicho aquí en México, hacer migas, ¿no? O sea, es como que Ujú. no había mucha Aquí unión. también. Y de alguna manera yo les explicaba, pero es que yo es diferente. Hay sentimientos, hay cariño de un lado, del otro, lo sé, me lo ha demostrado. Entonces, porque como que el consejo era, ¿por qué esta persona es cercana a ti si tiene un carácter pues tan poquito medio feón, ¿no? Entonces, es la parte que siento que el discernimiento, el corazón nos habla y en relaciones de pareja, en eso sí, exclusivamente de pareja porque es tan importante, o sea, inclusive pensar en formar una familia y todo, que exista esa escucha a esa alarma. Y si ya es una segunda vuelta o segunda oportunidad, con más razón, a eso me refería. Tal vez sí, dar oportunidades, pero si vuelve la persona a esos rasgos, que muchas veces son narcisistas, son rasgos narcisistas, ¿no? De que al final vuelvo a lo mismo. Cuando tú tienes cariño y no hay cariño de regreso, típicamente leve o más fuerte son rasgos narcisistas. El narcisista es el exterior está para darme a mí, porque yo soy mejor, porque hay una autocreencia, autoimagen muy elevada y muchas veces ridículamente elevada porque inventan, digo, un caso, Angelito, lo tuviste en tu canal, digo, lo puedo decir, que fue público ese video, yo no me acuerdo si lo diste de baja, del chico este que decía que tocaba con grupos de rock y todo. Yo lo que digo es, bueno, que a quién le hacía daño, pero es obvio, porque siempre es una fantasía. Es obvio, eso es el rasgo narcisista, es cuando tú te elevas con tu autoimagen, tienes una necesidad de tanto amor interno, más que todo, no externo. O sea, el amor interno no está y lo intentas compensar con el amor externo excesivo, o sea, ocupas ser casi como un artista, como que te adoren. Y las amistades ocupas que te estén hablando, que te estén procurando, que te estén haciendo, y que tú no hagas nada por ellos, porque ese es el balance que ocupa. Es energético al final, es emocional, es amor. No hay amor interno, entonces ocupo que venga del externo, ¿no? Entonces, en pareja, típicamente las relaciones tóxicas vienen de eso. Tú estás para servirme a mí, tú estás para gustarme a mí, no salgas sola, o sea, por ejemplo, una mujer, tú quédate aquí, casi creo como de compañía, ¿no? Entonces, si eso se dio y se dio de una manera muy tóxica y luego a los años la persona dice, no, ya cambié, bueno, sí, dale una oportunidad, pero con mucho discernimiento. Y cuando esos rasgos se presenten, que no sea, no, ok, pero ya, es porque, pues típicamente eso muchas veces, sí, adelante, perdón. No, no, sigue, ahora No, termino. no. Ah, ok. No, es por eso. Hay algo que sí quería decir desde hace rato, ya me vino a la mente. No conocemos los corazones y las mentes de otros. Angelito lo dijo de cierta manera y tú también, Víctor. Mm.
hay veces que uno tiene la mejor intención. O sea, no quiere decir que yo soy bueno ni malo, por favor, no va por ahí. Pero créame que esa vez que me topé a mi amiga, pues mi intención fue, deja aprovecho para darle el pésame. O sea, que sepa que lamento su pérdida. Esa fue mi intención, salió pésimo, pues. Salió horrible, porque no sé, hola, ¿cómo estás? Oye, por cierto, lamento mucho. O sea, la manera no fue tal vez, o sea, salió mal. Entonces, muchas veces tendemos a proyectarnos y no sabemos, la otra persona tal vez, yo por ejemplo, este amigo que mencioné hace unos minutos, es linda persona, pero su manera de expresarse a veces se muestra desinteresado, a veces un poquito hasta maleducado, pero yo lo conozco, tengo más de 40 años de conocerlo y es buena persona. Entonces yo por eso le digo, o sea, es mi cuate, ¿verdad? Es mi amigo, pero yo lo conozco, sé que puede su imagen verse, o sea, lo entiendo. Entonces, no conocemos los corazones de los otros y no conocemos ni lo que están pasando. Y luego, cada quien vemos el mundo diferente porque cada dos ojos en el planeta ven las cosas diferentes, ¿eh? Creamos esta realidad diferente. Entonces, hay tanto espacio para malinterpretaciones y todo, que si dejáramos que esto volara, pues estaríamos todos separados de todos, ¿no? Porque todos nos caeríamos mal con todos, ¿no? Mm. Porque todos tenemos nuestros detalles. Nadie somos perfectos ni cerca de eso. Todos tenemos nuestros detalles. Lo que también siento que no se vale es cuando te los dicen. Ah, es que eres así, eres asá. Y escuchas, ¿no? Y tú de alguna manera, perdón, sonó mi teléfono. Y tú de alguna manera escuchas, a mí me ha tocado, y luego le digo, pero tú eres perfecto, ¿o qué? Sí, Ah, no, a ver, sí, ¿verdad? Entonces, como que no es padre tampoco, y creo que no nos corresponde, o no es nuestro lugar, a excepción que alguien específicamente te diga, ¿cómo me ves? Bueno, sabes, por ejemplo, este amigo, yo le he dicho, es que a veces es bien golpeado y a veces es medio duro, y sí, sí, es que es mi personalidad. Está bien, yo te quiero, eres mi cuate. Nomás entiende que hay gente que te va a poner distancia. Pero además, Pero, Alex, cada persona va a tener una percepción diferente. Tú, por ejemplo, Alex, para mí vas a ser de una manera y para Victoria vas a ser de otra. Y para sí, otra claro, persona vas a ser de otra. Y creo que hasta la persona más mala que yo pueda decir, esta persona es de lo peor, va a salir alguien que va a decir, conmigo siempre fue muy bueno. A mí me ayudó y me dio lo mejor. Y tengo un grato recuerdo de él o de ella. sí, claro. Porque aunque seamos una sola persona, aunque sea Victoria, por un decir, pues cada quien la vamos a ver de manera distinta y cada quien vamos a tener una historia diferente con ella y una interacción distinta con ella. Pues creo nomás te que eso también interrumpo. tiene mucho que No, no, ver. adelante, pero algo Sí, no, sí, importantísimo. sí. Ah, esa es la razón por la que yo siento que cuando alguien viene y te dice, es que Sutano es así, ya está, ya está, ya está, ya está. Y tú escuchas, ¿no? Porque no interrumpo, o sea, escuchas un audio, por ejemplo, lo voy a escuchar. Y luego mi respuesta es, o sea, a veces siento que el mundo o la gente no me entiende cuando contesto eso. Pero conmigo se ha comportado de X manera. ¿Por qué quieres que tu vivencia con esta persona, tu experiencia con esta persona, si actúa así, ya está, porque no deja de ser tu juicio de esta persona, sea el mío? Porque, o sea, ¿por qué me quitas mi poder de decir X? Y me ha pasado en YouTube muchísimo, muchísimo, en ambos canales. Es que tal no te conviene, o tal se portó mal conmigo, o tal es así, ya está. Bueno, conmigo ha sido de esta manera, entonces hasta ahorita todo bien. Y entonces es como si quisiéramos, Angelito, hacer, ¿te acuerdas? Lo hemos platicado tú y yo, hacer como equipo, no sé cómo llamarle, como si estuviéramos en la prep Sí, preparatoria en sí, el liceo, grupitos, como Victoria, estos grupitos como de la grupitos de escuela. decir, me cae mal a mí, nos tiene que caer mal a todos. No, pues te No le cae mal a hables. ti, pero me Y a cae bien a muerte, mí. O a sea, poder. sí, por eso te digo, hacer ese tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que sí, varias veces me ha tocado, yo converso con muy poca gente, pero me ha tocado decir, te pido de favor, ya no me des tu opinión de sutano o sutana, porque yo llevo una buena relación y tampoco es padre que pues despotriques de esta persona y yo nada más te diga no comparto tu opinión. O sea, por favor, guarda tus comentarios porque, o sea, no es padre. Entonces, de cierta manera es similar a cuando me decían de este amigo que decían, es que no habló en toda la noche, es que le habló muy mal al mesero, tiene ese tipo de detalles. No los valido, no digo que eso es un correcto actuar, pero ¿quién somos perfectos? Porque todos tenemos nuestros detalles. Yo en ocasiones en eventos sociales estoy muy callado. Puedo parecer apático, la palabra, puedo parecer como que no estoy interesado, que mucha gente se ofende con eso.
te invité a mi casa, ¿por qué no estás como payaso riéndote toda la noche, ¿verdad? O sea, ¿por qué te tomas un momento como meditativo así? Entonces, no, venga, venga, venga. Entonces, todos tenemos detalles, hombre, todos tenemos detalles y yo creo que resta verlo como que somos seres totalmente imperfectos, que ni siquiera estamos cerca de la perfección. Y a veces ponemos, por ejemplo, si conociéramos actores, actrices, actores de cine, futbolistas y todo, ellos están llenos de cosas, Ujú. llenos, y a veces tienen egos hiperinflados, ¿no? Que se comportan de maneras. Entonces, no hay un deber ser, no hay un correcto actuar, ¿no? O sea, obviamente todo es con respeto, eso es bien importante, el respeto, este tipo de situaciones, pero a veces hay quienes tienen sus detalles y no tiene otros. Yo, por ejemplo, sé que esta persona tiene un corazón bien bonito, bien bonito. A mí me apoyó mucho en un momento de mucha necesidad, la verdad. Y entonces, para mí es, ok, entiendo que lo veas así de afuerita, de no conocerlo. Yo que lo conozco, te puedo decir que es buena persona. Y así igual pasa con muchas situaciones, ¿no? Que como que siento que tal vez, no sé, si empezamos a dejar esa parte, es también liberador, increíble. Ya empezarle o como que a buscar el lado a la gente. No sé si es una expresión en España, Sí. Victoria, de buscarle el lado en el sentido de la gente es gente y lo Ujú. importante es lo que tú sientes en tu corazón. Y como dice Victoria, entra gente nueva a tu vida todo el tiempo y sale gente de tu vida. Y dejarlos ir sin apegos, o sea, sin, híjole, extraño a Juan, a Pedro, a Chuchita. Bueno, si los extrañas, búscalos, ¿verdad? Hay una razón. Si no los extrañas, ya lo dejaste ir y es lo mejor. Sí, Claro, adelante, por pero favor. a veces extrañamos a la gente porque es nuestra zona de confort. Es más fácil para nosotros, me lo invento, ¿eh? Es más fácil para nosotros estar en el chisme, estar ahí enganchados y criticar y hablar y tal, que a lo mejor estar en cosas productivas y mantener la mente productiva. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. Llevamos eh, los 35 años de tu vida haciendo eso. ¿Cómo vas a pasar de 0 a 100 en un segundo? Es imposible. Si no pones ganas, lo que decías del gimnasio, si no pones ganas y practicas y pruebas cosas diferentes, el probar cosas diferentes. Pruebas una terapia, a lo mejor no te gusta, no te funciona, ves a otra, habla con otra persona, si no te gusta esa persona, ves que no te ayuda, prueba con otra cosa. No te quedes con lo cómodo de, bueno, es que esta está a 5 minutos de mi casa y para el otro tengo que ir a 15. No, prueba. Y respecto a las parejas, tengo que decir una cosa, que el poder del discernimiento, como has dicho tú, Alex, es fundamental. Y porque venga tu expareja de hace 10 años, 5, 2, da igual, y te diga, hola, yo es que te amo y tengo un álbum de fotos de hace 10 años todavía y me acuerdo mucho de ti, volvamos a empezar. Y tú, vale, venga, vamos a empezar. No, no, yo no estaba hablando de eso, yo estaba hablando de, antes de empezar con esa persona que ya tenéis una historia previa y puede ser que sea una historia incluso tóxica, hablar, sanar la situación y si los dos estáis de acuerdo sanando esa situación, empezáis. Si no estáis de acuerdo en empezar, decir, bueno, gracias, he sanado esta situación, terminamos de quemar ese puente de la sanación, tú por ahí, yo por aquí, podemos hablar de vez en cuando, pero no podemos volver. No es obligatorio volver porque tu ex te diga te amo, te extraño, por favor, vuelve. No, tenemos que discernir. Si tú realmente quieres a esa persona y quieres volver, habla, ve cómo está la persona, sana la situación que pasó, por qué rompisteis, por X situación se acabó el amor, nos cansamos, lo que sea. Analiza la situación para que no vuelvas a repetir. Hay una frase como muy común que dice, no la recuerdo exactamente, pero estamos condenados a repetir nuestra historia si no la analizamos. Es que es así. Si tú no analizas lo que te ha ido pasando en la vida y por qué rompiste con esa persona y lo vuelves a intentar y vuelves a romper y lo vuelves a intentar y vuelves a romper, es porque no estáis analizando las cosas, sino estáis repitiendo el mismo patrón. Y de ahí no vais a salir, porque es como la rueda del hámster. Lo dejamos, volvemos, lo dejamos, cualquier relación, de amistad, de familia. De familia estoy diciendo cuando hay un contacto estrecho. Y que ya mi cerebro no me funciona igual. Y nos separamos, pero seguimos siendo familia, pero vemos que es una relación tóxica y que esa persona no mejora. Cualquier tipo de relación.
pero no aguantar, no decir, bueno, es que esta persona me ama y hay que aguantar. ¿Por qué? Porque te No, sientes insuficiente, porque sientes que no eres suficiente para encontrar una persona sana que te ame. Relación de pareja, de amistad, de familia, de todo, de todo. Angelito. Sí, también decir que no es un acto de amor. Exacto. También decir no, no estoy convencido, no estoy seguro, también es un acto de amor. O dame tiempo, hay que ir viendo. No hay, porque Claro que cuando hay amor, Victoria, siempre uno puede hacer una pausa y pensar, ¿verdad? exacto. Decir, ¿vale la pena? ¿Por qué? Porque hay amor. Y el amor es algo muy importante que además no siempre se da. Generalmente o muchas veces hay uno que siente amor y el otro no tanto, ¿no? Pero si hay un caso en que ambos todavía sienten este amor y quizás la forma por la que terminaron o se distanciaron no fue tan grave o simplemente ya quedó sanado, pues puedes sentarte y valorar y plantear, ¿vale la pena volverlo a intentar? ¿Qué va a aportar a mi vida? ¿Qué va a traer? ¿Me va a hacer feliz? ¿Podemos volver a empezar sin la sombra de lo que ocurrió en el pasado? Y si no estás 100% seguro, también decir que no es un acto de madurez y de amor también hacia la otra persona y hacia ti mismo sobre todo. Alex, Totalmente de acuerdo con los dos que el sufrimiento no va. O sea, aguantarse las cosas, pero en ningún tipo de relación. O sea, digo, hablo de manera permanente, ¿no? Amistad, familiar y pareja, inclusive trabajo, a ese nivel. O sea, si por ejemplo odias a tu jefe, cambia de trabajo. Tu jefe no va a cambiar ni nada. Entonces, pero ¿por qué te estás sometiendo a eso, no? Igual, odias a tu pareja o estás sufriendo con tu pareja te hace sufrir, cambia de pareja o quédate solo, que también es opción en ese caso. Creo, algo dijeron hace unos minutos y ahí no, me acaba de venir una disculpa a la mente. Siento que cuando uno, hay algo que se llama el estado de victimización sí, y cuando uno se libera, Angelito lo dijo, que era tomar responsabilidad. sí. O sea, cuando Angelito dijo, es de dos, eso es tomar responsabilidad. O sea, decir, no solo yo sufrí, sino yo ahí estuve, yo ahí quise estar, yo pude haber cortado con esa situación. Eso es tomar responsabilidad. No es solo decir, soy una víctima, sufrí, el otro es horrible, porque dicen, por ejemplo, en los divorcios, yo me ha tocado un par de parejas, sí, se han divorciado de amigos, y hay dos versiones diferentes. ¿No? Y pareciera, es muy natural, es humano, yo creo es que esto, el otro, pero y estás esperando, ¿y tú hiciste algo? No, yo no, no, es que fue así. Y la otra versión es así. Y yo creo que un proceso natural del trauma, el caer en el estado de victimización, que por ejemplo la chica que mencioné de la mamá está en ese estado, o al menos en el video estaba en ese estado. Ella jamás dijo si fue buena o mala hija. Ella jamás dijo si pudo haber hecho algo. Porque yo entiendo, está el tema, cuando eres niño, bueno, hay muy poco por hacer. O sea, eso es lo más pesado, ¿no? Unos papás tóxicos y tú tienes 8 años, 9 años, hay muy poco, ¿no? Pero ya eres adulto, pues por ejemplo puedes dejar el confort de tu casa y decir, bueno, venga, bueno, busco un trabajo y me busco roommates y empiezo a hacer distancia, ¿no? Pero en este caso, cuando uno está en el estado de victimización y no toma responsabilidad, es un proceso natural para curar el trauma y procesar el trauma. Tomar responsabilidad de todos nuestros actos. ¿Te acuerdas que te lo platicaba una vez, Victoria? Yo lo veo la contemplación, el aceptar, el decir, bueno, yo Sí, estuve ahí, como dice Angelito, yo pude haber hecho algo, y venga ya, o sea, me explico, tampoco no fue todo de que estoy como un niño, que ahí sí es muy difícil, porque un niño que contempla, un niño es un niño y está, ellos sí son víctimas, ellos sí son las reales víctimas, pero uno ya de adulto que pueda tomar acciones, hay que dejar el estado de victimización, en mi opinión. Entonces, en un estado de pareja, un estado de amistad o en un estado de familia, ahí es donde el discernimiento, o en una cuestión laboral, por ejemplo, y poner distancia, ¿no? Es que mi jefe me trata mal, es que porque créeme, hay personas, lo he visto, yo trabajé en empresas y hay personas en serio que ahora creo que ya no se permite, porque ha habido ya muchas leyes de ese tipo la palabra es, pues ya cae dentro de los mismos temas de cuestiones de acoso y así, o sea, que un jefe ya te hable mal y te ofenda o te intente Sí, ofender o te abuso extoque, o laboral, sea, ¿no? Abuso abuso laboral. laboral, sí, antes no existía eso, y había gente que eres un idiota, que no sé qué. Bueno, la opción es, ¿sabe qué, jefe? Ahí está su trabajo, vamos a buscar otro. Pues diciendo, yo no lo voy a tolerar. Claro. Porque hasta siento que ni los ayudas al tolerarlo y ponerte así, sí, 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 jefe. Sí, sí, soy un idiota. Pues de alguna manera, ¿cómo va esta persona
a procesar, a entender que no se trata así a la gente, no se tratan así a los subordinados y todo. Ya ahorita cae eso que tú pudieras hacer una denuncia por maltrato laboral, ¿se llama la verdad, Angelito? Sí, Abuso laboral, sí. Abuso abuso laboral. laboral. Y sí, ya no se permite tanto, pero ese es uno de tantos ejemplos de cosas que uno ya como adulto tiene la opción y también en relaciones, eh, gente que son según ellos muy chistosos y te está constantemente haciendo bromas y según ellos ofendiendo y según ellos, eh, se me fue ahorita la palabra, pero que te Buleando. está bulleando, ¿no? La distancia, la distancia, porque también siento que el ponerte a la par nunca soluciona nada. Uy, no. Y también al hacer a la par, pues tú eres como ellos. O sea, lo mismo que tú estás, tu corazón te está diciendo que pongas distancia, tú al responderles a la par, eres como ellos, te bajaste a su nivel. O sea, es la belleza de poner distancia y la belleza de no caer presa de la violencia y de los conflictos. Que al tú dejar el conflicto y buscar otra cosa, el grande eres tú, el elevado eres tú, el que está viendo las cosas con madurez eres tú, el que está más involucionado y más atrasado es el que, "Ah, vamos a pelearnos". No, 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 jefe, ¿sabe qué? Ahí le dejo su trabajo. Trate mal a alguien más, a ver si se quedan a trabajar aquí. O sea, entonces, creo que Además de eso todas las fue, herramientas que tenemos, Alex, actualmente, creo que la más maravillosa de todas se llama bloquear. El botón de bloqueo es sí, mágico. en redes sucede eso y creo que no creas, hay gente que me ha tocado que cuando bloqueas pareciera que les enciendes, ¿no? Entonces te buscan por otra cuenta. Digo, hay casos muy conocidos recientes, Angelito, de generan bots o no sé qué hagan, no sé cómo lo permite, que tienen 8 cuentas, 15 cuentas. Entonces, ¿se acuerdan de ese juego que le matas una cabeza y salta otra? Es muy Sí, común en lugares de niños. El sí. guacamole, creo que se llama, o algo así. Eso sucede a veces también. Y sí, por eso, yo, por ejemplo, me han dicho, ¿por qué no das tu nombre completo? Porque tengo un apellido muy particular. Utilizando Google dan muy rápido conmigo mis direcciones. ¿Sí? Dos, ¿por qué no das tu teléfono, tu WhatsApp? Porque lo doy, pero a quien establezco una relación. No hay público que alguien ve un video, le caigo mal y me escribe y tengo que bloquear y luego si la persona de plano le caí muy mal, a sacar un segundo número y un tercer número. Si ya de por sí, no sé si les ha pasado, te escriben de Liberia y de un chorro de lugar. El otro me dijo, oye, disculpa, ¿eres Alex? Y era un número de Uganda. ¿No? Sí, claro que eso se bloquea, ¿no? Pero a lo que me refiero es sí tener también, siento que es bien importante uno cuidarse. He puesto yo la metáfora de que si estás en una ciudad y hay un callejón oscuro y estás ahí en la noche y pretendes que no te pase nada, en cualquier ciudad del mundo, no solo de México ni nada, Madrid, en París, en Roma, en Londres, si estás exponiéndote de esa manera, pues eventualmente te va a pasar algo y así andamos tal vez por la vida sin cuidado, teniendo todo tipo de relaciones y todo, y hay que cuidarnos, Sí. es nuestro derecho, eso es poner el límite, una barrera física también. Estamos en este mundo, ¿cómo podemos pasarla mejor? Cuidándonos y teniendo discernimiento, esta persona vale la pena, esta persona no vale la pena, pero no le deseo mal, nada más fuera de mi vida, así, botón de fuera, vamos. Y lo platicábamos en privado, Angelito. O sea, cómo ver esas cosas que hay Mm. gente. Y sí, en YouTube, yo he tenido gente como ustedes dos, como Corazón María, como Tony, como muchos otros, que sí valen la pena. Y había otra gente que no, y ya están fuera de mi vida. Y todo está perfecto, o sea, me Sí. explico. Pero sí, y de seguro hay quien me ve a mí como que yo no valí la pena, así tal cual. Como que yo no di el kilo, como se dice por ahí, y es perfectísimo, qué bueno que pusiste distancia, o sea, porque tampoco somos moneda de oro. Pues chicos, ya llevamos mucho rato, Sí. como eh, más de hora y media, si no me equivoco. Más Así o menos. que si queréis decir alguna cosa más, conclusión final. No, Felipe. bueno, de mi parte, agradecerte, Victoria, por la invitación a través de Alex. Muchísimas gracias. Ojalá que no sea la última vez. ¿No? Saludarlos a todos los que nos vean y ojalá que les sirva de algo esta conversación, porque esa es la misión principal, creo yo, de nosotros tres, ¿no? El de que ustedes, independientemente de que pasen un rato y se entretengan o se distraigan, que puedan decir, ah, yo he vivido esto que están mencionando o lo estoy viviendo.
o lo voy a vivir en algún momento y voy a saber tomar una mejor decisión con respecto a nuestras experiencias, ¿no? Porque pues no tenemos la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí yo hubiese querido que alguien me dijera, yo viví esto que estás viviendo y así lo resolví, porque obviamente es de gran ayuda, ¿no? Y sobre todo lo más importante, y yo lo he aplicado desde que perdí pues, a la persona más importante en mi vida, es el disfrutar el día a día y el tener en la mente esa meta de ser feliz. Y el ser feliz abarca muchísimas cosas, pero no son difíciles, son sencillas. Y todo se concreta en si esto o él o ella o esto o aquel no te hace feliz, sácalo de tu vida. No tiene nada de malo. Es tu decisión, es tu obligación y es tu derecho. Ser feliz, a eso venimos, porque además es una sola vida y se va muy rápido. Y pues no pierdas tu tiempo, empieza ya. No es como el gimnasio, como dijeron ahorita, ya desde ahorita mismo. En cuanto acabes de ver este video, además de darle like y suscribirte y todo lo demás, empieza a hacer algo por ti, por ser feliz, por tener paz, por tener una sonrisa y ya después por contagiar a la gente que está alrededor de ti. Bonito. Alex, ¿quieres decir algo más? No, igualmente, muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Angelito. La verdad estaba seguro que iba a salir una excelente charla. Eh, Totalmente de acuerdo con lo que dicen los dos y me quedo mucho con lo que dice ahorita Angelito. Sí, ser feliz, yo lo veo estar en paz. Para mí es como si fuera una ecuación matemática. Paz igual felicidad, Ujú. igual armonía, igual amor. Es eso, estar en un estado que en este mundo que es complicado porque hay gente que la está pasando mal económicamente, que la está pasando mal por un tema médico de ellos o de un ser querido, que la está pasando mal emocionalmente, porque también se puedes tener eso cubierto, pero estarla pasando mal emocionalmente. Lo sé, pero lo que les puedo yo sugerir, como dice Angelito, es exactamente lo mismo que él. Es estar en paz. Ser felices para mí es que haz lo que te dé paz. Si esta persona, esta pareja te da paz, es un estupendo síntoma. Si te da caos, usa el discernimiento. Porque a veces nos quedamos con lo que nos da placer, ¿no? O sea, es que es bien divertido, es que está bien guapo o guapa, es que tiene dinero, eso también, tiene dinero, ¿verdad? Una cosa así. Sí, pero te da paz, porque siento yo que ahí es donde encuentran. Y ustedes dos me dan paz y otra gente que conoció en YouTube y otra gente no. Y poco a poco, como dice Angelito, se va balanceando, ¿no? Se va balanceando y uno va viendo así como eso del callejón, uno va caminando y dice, sí, por aquí sí, y por aquí no, y no tiene nada de malo, no forzarlo, ¿verdad? Porque a veces que queremos, es que yo quiero ir por el callejón, bueno, pues nomás prepárate para lo que pueda venir, ¿no? Y totalmente, el poder del cambio es algo hermoso, porque fíjense, no cuesta, es de uno, lo puedes hacer, nos puedes estar escuchando en una cárcel, nos puedes estar escuchando en donde sea, el poder del cambio está en ti, pero muchas veces se trata de hacer una introspección y sí, ver cosas de tu vida, de ti que no te gustan tanto y empezar a hacer ese cambio, ¿no? Mm. Entonces, para mí también eso ya me voy a ir un poquito, me tenía que ir con algo conspiranoico o así elevado. Para mí también ese poder de introspección te vaya a descubrir, pues que eres algo un poquito diferente tal vez a lo que pensabas, ¿no? Y entonces ahí, si le quieres llamar fe, creencia, espiritualidad, real ser, esencia, pero descubrir algo dentro de ti que te des cuenta de esa fortaleza porque sí siento que hay mucha gente, sí siento, y hay que apoyarlos, pero también hay que hacerlos que descubran su propia fortaleza, porque sí, hay gente que no se siente fuerte, hay gente que dice, no, es que yo soy poquito, yo soy nada, es más, no, si eres, ¿no? Si eres, si tienes potencial de cambiar, por ejemplo, alguien que esté dedicado a molestar a alguien más, alguien que esté dedicado a ser malo con los otros, bueno, ¿por qué no cambias, no? Puede ser diferente. Por eso lo hablábamos, sí se puede dar el cambio, sí se puede dar el cambio. Es el discernimiento nada más cuando alguien venga a pedir una segunda oportunidad de cualquier tipo, familia, amigos, relación, inclusive una oportunidad laboral, que te hable un ex jefe que te trataba mal, ya cambié, ya maduré, ven, te ofrezco trabajo y nada, que sí cambió. Eh, Tú lo que puedes hacer ahí es tener el discernimiento y decir, no, esta persona es igual o esta persona, y es algo regalado que tenemos todo y es un regalo del universo, que es eso en el corazón, ese sentir.
Y ahí es donde voy a terminar con esto, donde el diálogo interno sí puede ser tu peor enemigo cuando quieres suprimir eso. Cuando te dicen, no, esta persona sí te conviene, está bien guapa, está bien guapo, mira nada más, etcétera. Sí, pero aquí siento otra cosa. No lo escuches. Mira, tiene mucho dinero, mira, es bien divertida, mira, es bien social, mira, pero me trata mal, pero no siento nada. O al revés, tal vez ella o él sí te quiera y tú al revés, puedes estar en el otro lado, que por más que intentes no pones sentimientos, no tienes sentimientos, también le está haciendo un daño. Déjalo ir, déjala ir, ¿no? Pero eso se siente aquí y eso nunca nos traiciona. Eso, oye, está el callejón, aquí te dice, no, no, es que sí quiero ir. Bueno, pues ya el necio eres tú, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, les mando un abrazo y la verdad la pasé muy, muy bien. Muy, muy linda charla, gracias. Yo también, yo solo os corté porque iba a ser mucho tiempo, pero yo por mí hubiéramos seguido horas y horas, así que tenéis que venir otro día y sacamos otro tema. Y muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.